¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Mi nombre es Marcela Álvarez, yo soy residente de oftalmología del Hospital Rodolfo Robles Valverde en Guatemala y hoy tendré el agrado de presentarles el tema de glaucoma congénito. Espero les sea de utilidad. Primero que nada, vamos a comenzar hablando un poquito de la clasificación. Primero, pues el glaucoma congénito primario se produce por una alteración en el desarrollo del ángulo, lo que genera una resistencia al drenaje del humor acuoso y en consecuencia elevación de la presión intraocular. Un punto clave es que este diagnóstico se hace cuando no hay otras anomalías oculares y sistemas asociadas, es decir, es un proceso aislado. Estamos hablando en este caso, pues como habíamos mencionado, un glaucoma congénito primario. En la práctica, los términos glaucoma congénito primario y glaucoma infantil primario suelen usarse como equivalentes. Clínicamente lo dividimos según la edad de presentación, la forma neonatal, que es la más grave y se evidencia desde el nacimiento, y la forma infantil, que aparece después del nacimiento, pero antes de los 3 años. Vamos a hablar un poquito de generalidades también, pues antes se utilizaba términos como buftalmos o hidroftalmía para describir estos pacientes, pero en realidad estos solo hacen referencia al aumento del tamaño del globo ocular y no son exclusivos del glaucoma congénito primario. Entonces, desde el punto de vista fisiopatológico, el problema está en el desarrollo del ángulo, lo que se conoce como trabéculo-disgenesia o gonio-disgenesia. A diferencia de otras disgenesias, aquí el iris y la córnea son morfológicamente normales. Por eso, en el glaucoma congénito primario se incluye dentro de las disgenesias del segmento anterior, aunque debe diferenciarse de patologías más complejas como la anomalía de Peters o la esclerocórnea o muchas otras. Finalmente, un dato práctico importante, pues que utilizamos los 3 años como punto de corte. Antes de esta edad hablamos de glaucoma congénito primario y después se clasifica como glaucoma juvenil, pero esto puede variar según la clínica, según la institución donde estemos. Hay muchas, vamos a hablar un poquito más al respecto más adelante, pero hay múltiples clasificaciones para el glaucoma congénito, entonces solo para tener una de esas en cuenta, pero vamos a ver más adelante que hay muchas otras. Vamos a mencionar también unas características demográficas, pues el glaucoma congénito primario es el glaucoma primario más frecuente en la infancia, aunque en general es una enfermedad poco común. La incidencia es baja, pero aumenta en poblaciones con consanguinidad, lo que refuerza pues una base genética. No hay una clara predilección por sexo y la mayoría de los casos son bilaterales. Algo importante es que se presenta temprano. La mayoría de los pacientes debutan en el primer año de vida y muchos incluso antes de los 6 meses. En cuanto a la herencia, pues el glaucoma congénito primario puede presentarse de forma esporádica o familiar, siendo el patrón autosómico recesivo el más frecuente, especialmente en contextos de consanguinidad, como habíamos mencionado. El gen más importante es el citocromo P1B1, implicado en el desarrollo del segmento anterior. También se han descrito otros genes como el LTP2, el TEC, relacionados con la estructura y función de la vía de salida, y el gen MYOC tiene un papel más limitado en esta entidad, pero también se menciona en la literatura actual. En la práctica, esto implica la necesidad de evaluar a los hermanos o pacientes familiares directos y dar un seguimiento estrecho en etapas tempranas y ofrecer consejería genética a la familia para evitar consecuencias graves dentro de este grupo de pacientes. En cuanto a las características clínicas, pues el glaucoma congénito primario es bilateral en la mayoría de los casos, aunque puede presentarse de forma asimétrica o incluso parecer unilateral al inicio. Una característica clave es que el ojo del lactante es distendible, por lo que el aumento de la presión intraocular lleva a un agrandamiento progresivo del globo. Este estiramiento no solo afecta a la córnea, sino también otras estructuras como la esclera, el ángulo, el nervio óptico, y es importante recordar que estos hallazgos no son exclusivos de glaucoma congénito primario y pueden verse en otro tipo de glaucomas, pero son sugestivos y siempre nos pueden ayudar a orientar el diagnóstico. Cuanto a la presión en la presentación clínica, ahondando un poquito más al respecto, la mayoría de los pacientes llegan a consulta o los padres los llevan porque ya sea algún familiar, los padres o el pediatra notan cambios en el aspecto del ojo o en el comportamiento del niño. Uno de los hallazgos más llamativos es el agrandamiento corneal, que puede acompañarse de una opacificación cuando hay edema. Clínicamente es importante recordar la triada clásica que es epífora, fotofobia y blefaroespasmo. La fotofobia suele manifestarse porque el niño evita la luz o esconde la carita cuando hay un ambiente muy iluminado, al presentarse en este caso en un contexto más actual con pantallas.
puede presentar rechazo. Todo eso nos puede ir orientando a que hay alguna patología ocular. Y pues la presentación puede variar bastante, ¿verdad? Los casos más severos suelen tener un inicio intrauterino, mientras que otros pueden debutar más tarde con signos más sutiles. En algunos pacientes, especialmente si la córnea es clara, el diagnóstico puede retrasarse. Y finalmente estos niños suelen ser sanos por lo demás, sin datos sistémicos que orienten a otra patología. Hablando del glaucoma congénito primario, haciendo énfasis en esto es importante, porque en el secundario pues ya podemos ir a buscar múltiples otras anormalidades a nivel sistémico u ocular. Entonces, aquí les traje una imagen, pues traída del libro de Shields, pues que es un paciente con glaucoma congénito primario, inicio infantil. Podemos ver una afectación asimétrica, podemos notar el marcado agrandamiento de la córnea derecha en comparación con la izquierda. La presión intraocular en este caso pues fue mayor en el ojo derecho, donde están presentes múltiples estrías de Hub y edema corneal. En esta imagen no son tan visibles las estrías de Hub, o no tan a detalle como me gustaría mostrar. Entonces vamos a ver unas imágenes un poquito más adelante, más detalladas de las estrías de Hub, qué son y cómo las podemos observar clínicamente. En cuanto a lo del diagnóstico, pues el glaucoma congénito primario, como habíamos mencionado, pues hay múltiples clasificaciones, pero en la clínica de glaucoma del Hospital Rodolfo Robles aquí en Guatemala, pues usamos principalmente la que voy a mencionar ahorita, que es la que se divide en neonatal, infantil y la tardía. Pues en la neonatal, que es la forma más grave, tomar en cuenta esto, que es antes del primer mes de vida. El infantil, que es el primer mes hasta los 36 meses, que es más frecuente en este intervalo entre los 3 y los 9 meses, y la tardía después de los 36 meses. Como les mencionaba, es una de las múltiples clasificaciones que existen, pero esa es la que usamos nosotros en el caso de que alguien que esté viendo pues esté en la clínica de glaucoma del Hospital Rodolfo Robles, pues les puede ser de utilidad también. Y en este caso pues les traje otra imagen. En este caso es un paciente que se retrasó el diagnóstico de glaucoma congénito hasta los 2 años y medio de edad. Los diámetros corneales fueron de 15 milímetros, la presión intraocular fue de 40 milímetros de mercurio, y los nervios ópticos, pues que en este caso no se ven, pero el paciente presentaba una excavación total. Entonces podemos notar pues ciertas características clínicas que nos pueden ir orientando al diagnóstico de glaucoma congénito. Entonces, otras características importantes, en este caso específicamente de la córnea, pues el diámetro corneal es una de las cosas o datos más útiles en estos pacientes. El recién nacido normal, importante tomar en cuenta que tiene una córnea entre 9.5 y 10.5 milímetros. Si vemos más de 12 milímetros en el primer año, ya hay que sospechar, y si llega a 13 milímetros ya es patológico definitivamente, o lo podemos llamar también una megalocórnea. La asimetría entre ambos ojos también nos puede ayudar, sobre todo en casos no tan evidentes. En general, el diámetro corneal orienta mejor que la longitud axial. El edema corneal suele ser por la presión elevada y puede revertir en ciertos casos si llegamos a controlar la presión intraocular y si esta es la única causa del edema, por supuesto. Las estrías de Hub son roturas en la capa de la membrana de Descemet por el estiramiento, y en casos avanzados, aunque baje la presión, puede quedar opacidad residual, como vamos a ver más adelante. Entonces aquí es donde les quería mostrar estas imágenes. En este caso, por ejemplo, en la imagen derecha, podemos ver una estría de Hub, que la podemos ver central. Esta imagen me gustó mucho porque ya se ve más a detalle que en otras. Y en este caso pues, podemos ver una estría de Hub, ¿verdad? Podemos ver que las estrías en general pues no son reversibles, pero sí puede reducir el edema si logramos controlar la presión intraocular y usamos otro tipo de terapias adyuvantes. Y en la imagen izquierda podemos notar un paciente pediátrico con glaucoma congénito primario que presenta buftalmos y megalocórneas, en este caso asimétricas. La del ojo derecho del paciente pues más grande que la del ojo izquierdo. Aquí podemos ver unos cortes histológicos. Me pareció interesante también incluirlo en la presentación. Pues en el lado izquierdo vemos un corte histológico de una córnea normal, y en el lado derecho un corte histológico de la córnea de un paciente con glaucoma congénito primario. Me interesó poner las dos imágenes para poder contrastar lo patológico de lo normal, ¿verdad? Y entonces en la imagen derecha, que sería la patológica,
Podemos observar roturas cicatrizadas en la membrana de Descemet, que en este caso sería pues, las estrías de Hub que habíamos mencionado, en la córnea con glaucoma. La capa de Bowman contiene depósitos basófilos, que también se puede ver clínicamente como lo que llamamos queratopatía en banda, como un cambio degenerativo. Y en este caso, pues ambos cortes son con la tinción hematoxilina y eosina. También importante los errores refractivos en estos pacientes. El aumento de la presión intraocular en etapas tempranas produce elongación del globo ocular, es decir, pues estira, se agranda, lo cual se traduce pues clínicamente en miopía. Además, las estrías de Hub generan irregularidades corneales que inducen a astigmatismo. Estos cambios refractivos son especialmente importantes porque pueden llevar al paciente, por ejemplo, a ambliopía, sobre todo en casos asimétricos unilaterales o incluso supresión. Incluso en niños mayores entre los 3 y los 10 años puede observarse una progresión de la miopía y el astigmatismo, probablemente por el estiramiento escleral persistente, aunque el diámetro corneal ya no cambie, pues la elongación del globo ocular se puede dar hasta los 10 años, entonces podemos ver una progresión, ya sea simétrica o asimétrica en estos pacientes, y como le digo, pues el error refractivo también es un factor importante a tener en cuenta en estos pacientes. Ahora, en cuanto a la tonometría, pues la presión intraocular idealmente se mide en consulta procurando que el paciente esté tranquilo. Como ya pues todos nos podremos imaginar, es un reto examinar a un paciente pediátrico, sobre todo entre las edades son, pues o sea, mientras el paciente tenga una edad más baja, o sea, más pequeño, o sea, un paciente preverbal, va a ser un poquito más difícil controlar lo que nos colabore a la hora de la consulta. Sin embargo, pues tenemos que hacer lo mejor que podamos para que el paciente esté tranquilo, ya que el llanto, que el paciente esté haciendo fuerza, que quiera agarrar cosas, esté haciendo, pues, digamos, una maniobra de valsalva voluntaria o involuntaria, puede sobreestimar los valores de la presión intraocular. Y en lactantes se utilizan pues tonómetros portátiles como el tonómetro de Perkins, el TonoPen o el Iker, y en niños mayores que colaboran pues ya podemos emplear el tonómetro de Goldbach. En estos pacientes las presiones suelen encontrarse alrededor de pues, entre 30 y 40 milímetros de mercurio, aunque esto puede ser muy variable dependiendo la edad, el diagnóstico, pues como les mencionaba, si el paciente nos está colaborando o no, qué tan agrandado está el globo ocular, pues muchos factores nos pueden aumentar o disminuir la presión intraocular, pero en un promedio, lo que mencionaba el libro de Shields, pues que podemos encontrar entre 30 y 40 milímetros de mercurio. La presión objetivo debe individualizarse según el estado del nervio óptico y la evolución clínica de cada paciente. Esto es muy importante. Y cuando no es posible obtener la medición en consulta, puede realizarse bajo anestesia general, procurando hacerlo al inicio del procedimiento. Una presión de 20 milímetros de mercurio o más, o la presencia de asimetría entre ambos ojos, debe hacer sospechar de la enfermedad. Eso también es muy importante tomarlo en cuenta. En cuanto a los hallazgos en la lámpara de hendidura, bueno, la evaluación del segmento anterior se realiza idealmente con la lámpara de hendidura portátil, en ocasiones bajo anestesia general cuando es necesario. Un hallazgo característico, como lo que mencionábamos, ¿verdad? Haciendo énfasis, son las estrellas de Hub, que corresponden a los desgarros de la membrana de Descemet. Suelen ser lineales con una orientación horizontal, diferenciarlo también porque si vemos una rotura en la membrana de Descemet que es vertical, muy probablemente no sea una estrella de Hub, tenga que ver más con un trauma corneal. Pero bueno, eso es un dato importante a tenerlo en cuenta. Estos suelen ser lineales, como les he mencionado, con una orientación horizontal, son concéntricas al limbo, son más frecuentes en etapas tempranas, pueden encontrarse desde el nacimiento en una proporción menor, pero aumentan significativamente en los primeros meses de vida. Inicialmente se asocian a edema corneal que puede revertir con la presión de la presión intraocular. Sin embargo, las estrías como tal, como habíamos mencionado antes, suelen persistir siempre, como evidencia de elevación previa de la presión intraocular. La cámara anterior típicamente es profunda, especialmente en ojos distendidos. El iris en general es normal, aunque puede observarse hipoplasia estromar leve en ciertos casos. En cuanto a la agonoscopía, pues la agonoscopía es fundamental para el diagnóstico del glaucoma congénito primario. En lactantes y en niños pequeños generalmente se realiza bajo anestesia general utilizando un lente de Koeppe y una fuente de iluminación portátil. El ángulo tiene un aspecto característico.
El iris se inserta más anteriormente de lo normal y las estructuras del ángulo como la banda del cuerpo ciliar, la malla trabecular y el espolón escleral se observan poco definidas. Con frecuencia se identifica un tejido translúcido que recubre el ángulo conocido clásicamente como la membrana de Barkham. El ángulo suele ser avascular, aunque puede observarse asas vasculares en la raíz del iris también. Y pues es importante entender que estos hallazgos forman parte de un espectro de alteraciones del desarrollo del segmento anterior. Entonces, en este caso, pues les quise poner una imagen del ángulo de la cámara anterior en el paciente con un paciente con glaucoma congénito primario. En la imagen A podemos ver es un aspecto gonioscópico del paciente con glaucoma congénito de inicio infantil. Podemos notar la inserción del iris relativamente alta, con marcas de referencia del ángulo indistintas y procesos de iris finos. El ángulo aparece o aparenta más ancho en el lado derecho de la fotografía y en el sitio de cirugía de gonotomía previa que en este caso pues, se le hizo a este paciente. Y en la imagen B podemos ver un ángulo fetal que manifiesta la inserción anterior de la raíz del iris y el desplazamiento anterior de los procesos ciliares. El espolón escleral está poco desarrollado, la malla trabecular y el canal de Schlemm están mal definidos y hay tejido mesenquimatoso presente en el ángulo de la cámara anterior. En cuanto a la oftalmoscopía del nervio óptico, bueno, la evaluación de la cabeza del nervio óptico es uno de los pilares en el diagnóstico y en el seguimiento del glaucoma congénito primario. En la mayoría de los casos se realiza bajo sedación o bajo anestesia general para lograr una adecuada visualización. Como habíamos hecho énfasis antes, en estos pacientes la excavación puede progresar más rápidamente que en adultos, pero también puede revertir si la presión intraocular se controla de manera temprana. Entonces es un factor a tomar en cuenta que en pacientes si lo captamos oportunamente y reducimos la presión intraocular en un momento dado, aún puede ser aún reversible. Una relación copa-disco aumentada es frecuente y la asimetría entre ambos ojos es un hallazgo particularmente útil desde el punto de vista clínico, ¿verdad? En cuanto a la agudeza visual y los campos visuales, bueno, los campos visuales pueden evaluarse cuando el niño alcanza una edad suficiente para cooperar, generalmente alrededor de los 8 o 9 años pues, aproximadamente, mostrando defectos similares a los del glaucoma del adulto. La agudeza visual está directamente relacionada con el control temprano de la presión intraocular y la disminución visual puede deberse a múltiples factores, incluyendo pues, el daño al nervio óptico, alteraciones corneales, errores refractivos, ambliopía, que es particularmente frecuente en casos asimétricos. Entonces, en un resumen general, pues se hace cuando el paciente es suficientemente grande para colaborarnos y es muy similar a los hallazgos que podemos encontrar en glaucoma en pacientes adultos. Otra herramienta útil que podemos utilizar, pues la ultrasonografía. La ecografía es una herramienta pues, útil en el seguimiento del glaucoma congénito primario, principalmente para evaluar la longitud axial del globo ocular, como habíamos mencionado antes, pues el aumento de la longitud axial refleja progresión de la enfermedad y mientras que una disminución puede observarse tras un adecuado control de la presión intraocular, incluso pocos días después de por ejemplo, una cirugía. También es útil en el contexto quirúrgico, ya que permite planificar el tamaño de los dispositivos de drenaje según las dimensiones del ojo, en el caso de que vayamos a usar uno. Y en el postoperatorio puede ayudar a confirmar la presencia de líquido alrededor de algún implante, especialmente cuando la evaluación clínica es limitada. Entonces, pues en general, la ultrasonografía, pues como muchos otros contextos, es una herramienta muy útil. Y pues aquí les traigo una imagen de cómo se puede observar un globo ocular por medio de la ultrasonografía. Bueno, tenemos también otros estudios, por ejemplo, la paquimetría corneal. Puede ser útil una vez que el edema corneal ha desaparecido, ya que permite conocer el grosor corneal central. En pacientes con glaucoma congénito primario, las córneas suelen ser más delgadas, probablemente por el agrandamiento ocular en etapas tempranas. Es importante no utilizar la paquimetría para ajustar directamente la presión intraocular medida, sino más bien como una herramienta adicional para definir la presión objetivo de cada paciente. En cuanto a la etiología y el desarrollo del ángulo, pues el ángulo de la cámara anterior también se origina a partir de las células de la cresta neural. Inicialmente el iris se inserta de forma más anterior cubriendo parcialmente estructuras del ángulo. Con el desarrollo ocurre una migración posterior progresiva que permite la formación adecuada de la vía de drenaje.
La malla trabecular se desarrolla mediante el crecimiento y diferenciación con aumento de los espacios intertrabeculares y reorganización de la matriz extracelular. Alteraciones en este proceso son la base del glaucoma congénito primario, donde la vía de salida del humor acuoso no se desarrolla adecuadamente. Entonces quería mencionarles pues el cierre de la copa óptica, cómo se ve un paciente antes del cierre de la copa óptica y después del cierre de la copa óptica. Pues antes del cierre ocurre entre la cuarta y la sexta semana de gestación. Es un defecto generalizado en la organogénesis ocular, un glaucoma severo de inicio neonatal, precoz y presenta oftalmos. Y tiene un poco de mejor pronóstico que pues en su contraparte, que es el que se da después del cierre de la copa óptica. Esto ocurre después de la séptima semana de gestación, el ojo se forma por completo, pero la falla en el desarrollo del ángulo iridocorneal, y por lo mismo que fue después del cierre, ya el ojito ya no se puede agrandar, no tiene oftalmos y tiene un peor pronóstico visual. Teorías en el desarrollo normal, pues la elevación de la presión intraocular en el contexto del glaucoma congénito primario se explica por una alteración en el desarrollo del ángulo de la cámara anterior que limita el drenaje del humor acuoso. Históricamente se propusieron varias teorías, entre ellas la persistencia de tejido fetal, la presencia de una supuesta membrana de Barcán, como habíamos mencionado antes, que en realidad no ha sido demostrada histológicamente, y defectos de la separación de las estructuras del ángulo. Posteriormente se describió una inserción anormalmente anterior del iris y del cuerpo ciliar, lo que podría comprimir la malla trabecular y dificultar el flujo de salida. Actualmente el concepto más aceptado es que existe una detención del desarrollo de las estructuras derivadas de la cresta neural, lo que resulta en una malla trabecular disfuncional y en algunos casos alteraciones también en el nivel del canal de Schlemm, lo que dificulta el flujo de salida del humor acuoso y por tanto la elevación de la presión intraocular y el resto de patologías derivadas de lo mismo, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues les quise poner un esquema de un concepto de desarrollo del ángulo de la cámara anterior con recuadros que muestran vistas transversales del ángulo de la cámara. En la imagen A, los 5 meses de gestación, una capa continua de endotelio que podemos ver con la letra E, crea una cavidad cerrada de la cámara anterior según la mayoría de los estudios y la superficie anterior del iris. Se inserta frente a la malla trabecular primordial. Y, por ejemplo, en la imagen B, en el tercer trimestre, la capa endotelial desaparece de forma progresiva de la membrana pupilar y del iris y se cavita sobre el ángulo de la cámara anterior, tal vez incorporándose a la malla trabecular. Al mismo tiempo, el tejido uveal periférico comienza a deslizarse de un modo posterior en relación a estructuras del ángulo de la cámara, que podemos ver en este caso con una flecha. En la imagen C, el desarrollo de las laminillas trabeculares y los espacios intertrabeculares comienzan en la cara interna posterior del tejido primordial y progresa hacia el canal de Schlemm. Y en la imagen D, el ángulo normal de la cámara anterior no se desarrolla por completo hasta el año de edad. Y esta imagen pues la saqué del libro de Shields y ahí lo podemos consultar si quisieran ver un poquito más a detalle esta imagen. Bueno, luego tenemos el diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial del glaucoma congénito primario incluye varias condiciones que pueden compartir algunos de sus hallazgos clínicos. En presencia de epífora, la causa más frecuente es la obstrucción del conducto nasolagrimal, que suele acompañarse de secreción, distensión del saco lagrimal. En contraste, en el glaucoma, la epífora se asocia típicamente a fotofobia y blefarospasmo. Ante una córnea grande debe considerarse también una megalocórnea, que es bilateral, con córneas claras y presión intraocular normal. También puede verse agrandamiento ocular en la miopía axial, sin elevación de la presión intraocular. Las estrías corneales también pueden generar confusión. En el glaucoma son horizontales, lo que hemos mencionado antes, mientras que las asociadas a trauma obstétrico suelen ser verticales. La opacidad corneal puede deberse a múltiples causas, incluyendo anomalías de desarrollo, infecciones, distrofias, enfermedades metabólicas. Finalmente, siempre es importante considerar otros glaucomas infantiles, ya que el glaucoma congénito primario es más que todo un diagnóstico de exclusión. A lo que voy con el diagnóstico diferencial, hay muchísimos diagnósticos diferenciales del glaucoma congénito primario, ya que las características clínicas se comparten con muchos otros patologías, ya sea sistémicas u oculares o ambas. Entonces hay que tener muy en cuenta que la existencia de estas otras y el glaucoma congénito primario, como mencionaban, pues es más que todo un diagnóstico por descarte. Entonces tenemos que hacer una evaluación completa del paciente, no solo ocular, sino también sistémica.
y de pues no encontrar ningún otro hallazgo o patología ocular asociada ni sistémica, pues podemos hacer ya el diagnóstico. En cuanto al manejo, pues el tratamiento definitivo del glaucoma congénito primario es principalmente quirúrgico. El manejo médico tiene un papel más que todo complementario. Antes de la cirugía, los medicamentos pueden utilizarse para disminuir la presión intraocular y mejorar la transparencia corneal, facilitando procedimientos como, por ejemplo, la goniotomía. Después de la cirugía, se emplean para controlar la presión de forma transitoria mientras se evalúa el resultado quirúrgico. Sin embargo, su uso a largo plazo es limitado por problemas de adherencia, por los posibles efectos sistémicos en pediatría, y es importante evitar el uso de antibióticos ya que pueden empeorar la obstrucción del ángulo. Entonces, en el caso de los pacientes con glaucoma congénito primario es muy importante lo que quiero hacer énfasis es que el tratamiento es principalmente quirúrgico. Y muchas veces lo que tenemos que decir y avisarle a los familiares es que eh, que el paciente va a necesitar cirugía y que probablemente, o sea, la primera sea la primera de varias cirugías. Entonces siempre hay que tener un plan educacional muy amplio en cuanto a la familia de los pacientes o los cuidadores de los pacientes, porque realmente un seguimiento que hay que tener con ellos de por vida y que puede incluir varias intervenciones quirúrgicas. Otros datos importantes, pues el manejo quirúrgico está dirigido principalmente a mejorar la salida del humor acuoso a nivel del ángulo. Las principales técnicas son la goniotomía, que es un abordaje interno, y la trabeculotomía, que se realiza por vía externa. La goniotomía requiere una córnea clara para visualizar el ángulo, mientras que la trabeculotomía puede realizarse incluso en presencia de una opacidad corneal. Existen variantes como la trabeculotomía de 180 o 360 grados, siendo esta última asociada a un mejor control de la presión según algunos estudios. El pronóstico depende principalmente de la edad de presentación y la gravedad, y los mejores resultados se obtienen en pacientes tratados tempranamente, mientras que las formas neonatales suelen tener peor evolución. En este caso tenemos un flujograma de manejo de glaucoma congénito según la clínica de glaucoma del Hospital Rodolfo Robles Valverde aquí en Guatemala, que es un protocolo pues del manejo que nos puede ayudar a orientar qué debemos hacer con el paciente para una evaluación completa y oportuna. Y otros procedimientos en glaucoma, pues cuando la cirugía del ángulo falla, se pueden considerar otras opciones quirúrgicas. Por ejemplo, la trabeculectomía puede ser útil, aunque en lactantes tiene menor tasa de éxito debido a la respuesta cicatricial intensa, además de implicar un riesgo de endoftalmitis a largo plazo. Los dispositivos de drenaje son una alternativa importante en casos refractarios, permiten controlar la presión en muchos pacientes, aunque con frecuencia requieren medicación adicional y procedimientos repetidos, como habíamos mencionado antes. Los procedimientos ciclodestructivos disminuyen la producción de humor acuoso, pero tienen resultados menos predecibles y se reservan para casos avanzados o de muy difícil manejo. Y en cuanto al pronóstico y seguimiento, pues el manejo de glaucoma congénito primario no termina con la cirugía, sino que requiere un seguimiento estrecho desde el postoperatorio temprano, un control adecuado. Se evalúa no solo con la presión intraocular, sino también con la claridad corneal, la estabilidad del nervio óptico y la evolución refractiva. La proyección objetivo debe individualizarse según el daño estructural y según la evolución clínica de cada paciente, y a pesar de un buen control de la presión, muchos pacientes pueden presentar limitación visual, principalmente por el daño al nervio óptico, pero puede ser también por opacidad corneal o por ambliopía. Y finalmente estos pacientes requieren, como había mencionado antes, muy importante, quiero hacer énfasis aquí, seguimiento de por vida, ya que la pérdida de control de la presión puede ocurrir incluso años después del tratamiento inicial. Entonces, al captar a un paciente con glaucoma congénito primario, muy importante hacer énfasis al paciente ya cuando es adulto y a la familia, que el seguimiento es de por vida y la medicación pues, y los tratamientos pueden ser, como mencionábamos, puede haber reintervenciones quirúrgicas múltiples y el tratamiento pues, médico en el caso de que haya pues, va a ser crónico. Entonces, mucho énfasis en eso y espero les haya sido de utilidad la revisión del tema de hoy y pues muchas gracias por su atención.